lo que me decía Eduardo, no sé si en esta parte, me parece que sí, si quieren ir haciendo consultas, que vayan levantando la mano o pidiendo la palabra a través del chat, entonces nosotros ahí les vamos dando la palabra para esta parte. Así que, Edu. Exacto, a mí se me ocurría que para no tener nosotros que leer y que sea un poco más personal, pidan la palabra así por chat, por una cuestión de orden, y cuando los nombremos pueden abrir el micrófono y preguntarle directo a Marcelo si les parece bien. Ya se habilita esta parte ahora, ¿no? Es la que sigue. Sí, por favor. Así que bueno, vamos a ver quién se anima a romper el hielo. En el chat, arriba a la derecha está el chat, pueden apretar ahí y pedir la palabra. Ahí dice Franco, yo tengo una pregunta. Dale, Franco. Exacto. Ahí está. Bueno, hola, ¿cómo están? Primero agradecerte, Marcelo, y a todas las personas que hicieron esto posible, la verdad que está buenísimo. Y la pregunta era si, Marcelo, a la hora tanto de componer o de improvisar, si usás como un ritmo base y a partir de eso lo usás como disparador de ideas, o simplemente vas más melódicamente o más armónicamente, ¿cómo vas construyendo, digamos? Sí, Franco, es buena la pregunta, pues yo pensaba hoy cómo compartirles la experiencia que es salir de ahí, ¿no? Porque la verdad es que a veces la experiencia es salir de una textura, ¿no? Y vos decís, pero una textura no tenés de dónde agarrarte, ¿cómo haces con los tiempos después para ordenarte, para subirte, ¿no? Bueno, la verdad que la lupera yo la tengo en este momento en un modo de trabajo particular porque, digamos que marca el compás es libre absolutamente, no tengo preseteado un compás, entonces yo puedo tocar en 7, en 9, en 15, o en 4, o en 6 por 8, y cuando hago rec, empieza, y cuando hago stop, hace como un cálculo inmediato, que de hecho hace una pestañita de silencio en ese momento cuando recicla, pero en ese momento se divide la parte, toda esa parte, en partes iguales. Y entonces ahí se formatea el compás que quiero. Pero la verdad, como me pasó en alguna de las muestras que hice recién, que yo por ahí hago simplemente un pulso, y después voy reformulando eso que aparentemente podría ser un 4x4, porque hice 8 veces, suponete, y me encanta poder transgredir eso y poder sentir que arriba de esos 8 imaginarios yo ya planto un 7 chiquito, o un 5 chiquito, que bueno, me refiero si eran 8 negras, pongo 5 por 8 adentro y ya está empezando a correrse el tiempo. Y eso para mí siempre es un juego muy estimulante, ¿no? Pero la verdad es que cada una de las experiencias con la lupera también es cierto que a veces parto de una estructura de armonía que a mí me resulta cómoda, que en general es simétrica, digamos, es raro que yo haga una estructura armónica en 5, ponerle 5 vueltas, quiero decir. Normalmente va a ser en 4, porque mi cabeza ya está más formateada así, por la música popular, o en 3. Pero a veces la patada inicial, que creo, Franco, que es la pregunta que vas a hacer, a veces es la armonía, o esta última, por ejemplo, que fue directamente una secuencia rítmica, pero de armonía cambiante, digamos, y donde yo entiendo que el gesto de ir avanzando con una síncopa del clarón, del clarinete bajo, ascendiente, hasta un momento donde yo vuelvo a casa, produce una guía para todos los que van a ir enganchándose atrás. Sea en este caso isorritmo, ¿no? Haciendo el mismo ritmo de entrada, o no, o produciendo justamente ese desfasaje entre la síncopa y el tierra que voy a ir poniendo. O sea que la verdad es que es muy variable. Pero como dije en algunos, no sé si no lo dije en la del arpa de boca, a veces es simplemente establecer un groove con el instrumento que estoy trabajando y poniendo como en eso una especie de jabalina y decir, bueno, esto largo así, eso es un 5 o es un 7, ¿no? Digo, estoy hablando de 5 y 7 porque son ritmos que me gustan mucho y que los estudio, los enseño, entonces me gusta andar con eso. Pero a veces, como te digo, Franco, puede ser un 4 sencillito, o un 3 que tiene cruzado arriba, un 7 largo, ¿viste? Y vos sentís que las cosas se van a dar vuelta y vuelta otra vez y otra vez. Eso, espero haberte contestado bien lo que quería. Siguiente.
¿Hay alguno o alguna más? Ahí está Coqui. Mira, yo en realidad me quedé como pensando en algo que dijiste, ¿no? Esto de que el requisito principal es estar presente con vos mismo. Sí. Y dejar que el primer impulso y que el estado de ánimo de ese día también condicione lo que va a surgir. Sí. ¿Cómo te preparas para estar presente con vos mismo? Porque no es fácil eso, digamos. Una cosa es decirlo y otra cosa es después que eso se traduzca en la música que propones. Está bien, la pregunta es buena también en relación a esto de los alumnos, que es que todos y todas nos vamos a preparar a diario en nuestro quehacer musical para cuando nos agarra la necesidad de estar ya en esa frecuencia de, digamos, yo no quiero ponerlo en místico, pero digamos, de estar realmente en eje con uno y con lo que está pasando. Pero yo siento que lo bueno que tiene, digo porque estamos en una universidad y porque hay un alumnado presente, y profes y colegas, es que eso también se practica, Coqui. O sea, eso no es solamente un don natural que, viste, una persona viene directamente allá con esa luz. Algunos sí, algunas sí. Pero digamos, los que somos normales y promedio normal, nosotros tenemos la posibilidad de crecer en la capacidad de conexión, ¿no? Entonces, si vos me preguntás, ahora si me preguntás más técnicamente, ¿cómo hago yo para estar conectado, conectada? Me parece que es muy importante que yo pueda estar como... bueno, en inglés hay una palabra que me gusta por aprender en unos viajes que se llama awareness, que es como estar con las antenas paradas, digamos, es como practicar la visión lateral, por ejemplo, viste eso que uno hace que estás mirando para acá, pero tratás de ver con toda la lateralidad del ojo, pues si no parece que lo único que uno ve es lo que tiene adelante, y en realidad la realidad es mucho más polivalente. Lo mismo pasa con la escucha, ¿no? Digo, ¿cuál sería una forma de estar realmente apretando la presencia mía? Y escuchar mucho, porque es nuestro sentido más precioso el que tenemos andando con la música, lo de escuchar más que la vista. Dije lo de la vista como un ejemplo, pero en realidad yo diría que la percepción, ese tremendo aparato que tenemos nuestro perceptivo, es indispensable para todo, para conectarme con cómo me salió el sonido del clarinete ese día. Si está seca la caña va a tener una frescura y si no va a tener otra. ¿Cómo estoy yo rítmicamente con mi cuerpo? Si yo estoy realmente con swing o estoy medio aparato y me voy golpeando contra las paredes. ¿Cómo estoy en relación a mi cabeza armónica? Si yo digo, estoy hablando casi de cada uno de los parámetros de la música, pero es como si yo pudiera tratar de entrar calibrado a esa estructura de trabajo que es, bueno, yo no sé si se vio en la cámara, pero yo tengo la mitad de los instrumentos míos los puse afuera porque no sé qué voy a tocar. La verdad es que no sé qué voy a tocar, no sé si voy a agarrar una flauta, una armónica, ¿no? o una campanita, eso. La verdad es que no lo sé, pero necesito, así como tengo los instrumentos, necesito estar como conectado y decir, bueno, si yo necesitara en algún momento un brillo, tengo el platillito ese, el chin-chin tibetano, porque para algo lo puse por ahí y realmente lo necesitaba. También tenía unas piedritas que uso a veces, pero no, hoy las piedritas no me aparecieron en la cabeza y las piedritas no salieron del mapa. No sé, tantos instrumentos que han quedado por ahí, las chachas que están ahí en la punta, o el piano mismo, ¿no? En un momento me pintó el piano porque... Pero eso tiene todo que ver, no con que me aparece la inspiración solamente, sino con que estoy como el jugador de ajedrez. Me gusta pensar en ese ejemplo, ¿no? Que es un juego tan milenario e increíble, donde vos realmente podés estar mirando la jugada que estabas haciendo ahora, o podés estar mirando 7 jugadas adelante. Ahora, si me preguntás, ¿cómo se hace para jugar ajedrez así? Y se practica, se concentra, se practica, uno falla, fracasa. Yo las veces que fracasé son infinitas, ¿no? Digo, en el escenario y bajo el escenario. Soy un experto en fracasar. Entonces, para mí, todo eso me dio espaldas más anchas, digamos, porque hoy no me amilana nada. Mira, la última anécdota que tengo fresquita es que recién estuve en Austria y tenía que dar una cantidad de conciertos solo, porque César Lerner, mi compañero de ruta, estaba con una gripe A, de hecho. Y entonces aparecí solo en Austria, y el primer concierto que tenía que dar era con la Lupera. Y resulta que la Lupera la enchufo, y como había venido de Boston, en donde había 110,
tenía el transformador mal y la quemé a la lupera. Dice, ¡tac! Y fue un pestaneo, un instante fue. Se me quemó la lupera una hora antes del concierto, ¿no? Estaba en el horno, un concierto sobre mis hombros, que venía a reemplazar un número, o sea, era el fracaso absoluto, ¿no? Y la gente ya había pagado la entrada. Todo. Esto era justo antes de la pandemia. Y el resultado fue que la lupié al público, ¿no? O sea, les di al público como unas pequeñas ejercicios sencillos, y la gente se mató de risa, por supuesto, yo también, pero para mí fue indispensable estar ahí, estar presente, estar con la gente, porque si no hubiera suspendido el concierto. El concierto está armado directamente arriba de una lupera, es imposible hacerlo sin la lupera. Entonces, bueno, me armé unas estrategias que tenían que ver con qué instrumental tenía ahí. La gente podía llegar a gritar, a aplaudir, a reír, ¿no? A golpear las sillas. Empecé a pensar todo lo que podría ser un público de austríacos. Yo no hablo alemán, mi inglés es realmente elemental, ¿viste? Pero la onda fue otra vez lo de la presencia, ¿no? Que a mí me resulta interesante la anécdota por pensar que uno termina siendo siempre el mismo en el sentido de poder contar con uno, con lo que uno, con esa percepción, digamos, ¿no? Y cuando hablé del impulso y ver lo que hago con ello, que me gusta que lo haya rescatado, la verdad es que lo que estoy pensando es que es como la mezcla entre la razón y la intuición, ¿no? El libro de Pascal, famoso, ¿no? Eso que pareciera ser una contradicción, para mí no lo es en el arte, y me parece que la razón y la intuición se alimentan cotidianamente y mutuamente. Por eso es importante, y siempre le digo a los alumnos que tienen que estudiar, ¿no? No hay nadie que me diga, no, pero si yo estudio al final se me da la frescura. No es así, no es así. Realmente yo no lo siento así, no lo viví así en mis 40 años de músico. Creo que es al revés, que cuanto más sé, más se me abre la intuición también. Porque la intuición abre hacia lugares que no están si yo no los veo. Si yo nunca practiqué un ritmo de 15/8, para mí ese ritmo no existe como inspirador posible. No lo voy a tener adentro de mis herramientas. Si yo no sé lo que es el trabajo sobre los timbres que se hicieron en la música contemporánea, jamás voy a hacer gritar el clarinete de una manera nueva, distinta a la que grita siempre. Solamente con la información abro yo ese canal expresivo que está esperando para ser explotado. Entonces a mí, en ese sentido, me parece muy importante poder estar presente, pero activo, ¿no? Activo y no con una cosa de exigencia de deber ser, sino activo en el estudio, la curiosidad, el compartir, el encontrarse con gente para decir, mira, yo tengo esto que es valioso, yo aprendí esto otro que es valioso, es como en esa cosa grupal confío, ¿no? Bueno, me fui un poco por las ramas, pero me parece que fue. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Perfecto, a ver quién se anima a seguir preguntando. De última, también si tienen la camarita activada, pueden levantar la mano simplemente. Y... No puedo preguntar si nadie se anima, si vamos rompiendo el hielo hasta que los chicos se animen. Me encantó lo que contestaste recién, Marcelo. Hablaste de cómo preparas la persona un poco, y también, en segundo término, un poco de las herramientas que vos pusiste a mano o disponés ahí cerca tuyo, Sí. pensando porque no sabes qué vas a necesitar. Y se me ocurría que una parte difícil de la improvisación es prepararse, pero con decidir qué herramientas concretas, musicales, cómo te fuiste dando cuenta vos, qué necesitabas para estar preparado musicalmente hablando, digamos. En un momento pasaste un poquito por los parámetros musicales como parte de la respuesta, pero aprender música es tan amplio que no es lo mismo que aprender una obra, por ejemplo, de Mozart, o en donde vos tenés que aprender a leer ciertos aspectos técnicos del instrumento. ¿Cómo se prepara un improvisador para estar listo? ¿Con qué herramientas musicales pones en esa caja de herramientas? ¿Cómo haces para elegir, siendo ya vasto el terreno para investigar, ¿no es cierto? Digamos, yo sé que voy a necesitar las escalas, los arpegios, un poco de armonía. ¿Cómo te fuiste dando cuenta vos qué cosas necesitabas para estar preparado para este momento cuando vos pones play y empezás a improvisar?
Sí, es buena pregunta otra vez. Me parece que es una pregunta difícil en el sentido de que las respuestas son muchas. Pero, por ejemplo, yo te doy un ejemplo sencillo, ¿no? Para mí, en mi adentro, en mi oído, la relación interválica, en general, más allá de la cuestión específica de si estoy en un sistema tonal o atonal, los intervalos para mí son como la ley del color de Klee, de Paul Klee. O sea, es una cosa como es como elemental. Si yo toco una octava, suena de una manera que yo ya lo experimenté en mi vida. Si toco una melodía a la octava, yo ya sé lo que funciona. Si toco a la cuarta, funciona de otra cosa. Si toco a la segunda, esa melodía, o simplemente un sonido, toco un do y toco un do sostenido cercano, el primero. Entonces, esa sensación de batimiento que tengo en ese semitono, para mí es una experiencia tan fuerte como haber visto el color magenta, o sea, o el color rojo, no importa, un color. Ese color yo lo tengo como almacenado en cajitas, digamos, en mi experiencia perceptiva. Para mí la educación auditiva es una piedra basal del músico. Es muy difícil para mí encontrarme con un compositor que sea realmente grosso si el tipo no ha pasado por este tipo de experiencia personal que es saber realmente hacer sonar una partitura en su cabeza antes de que aparezca el piano, los instrumentos y demás. Por supuesto que esto es discutible en el término de John Cage o de Duchamp en la plástica, porque uno puede decir, bueno, mira, hay gente que tiene un concepto que te daría vuelta 80 veces en el aire, de lo alto que es en cuanto a lo sensorial y a dónde puede llegar conceptualmente, y no ha tocado nunca en su vida una nota. Y yo lo creo porque ya lo experimenté, ya lo vi. Me pasó con Cage y me pasó con Duchamp, por decirlo. Pero hablando de nuestro terreno, que es una carrera de música popular, y ahí me agarro, por eso lo digo, porque sé de lo que estoy hablando, a mí me parece muy raro que alguien pueda entrar a hacer arreglos, por ejemplo, de una linda samba o de un lindo candombe, y que no pueda escuchar en su cabeza los intervalos, los arpegios, las funciones armónicas, los grados de reemplazo, o sea, todo el sistema en lo cual está basado, por supuesto, los ritmos, ¿no? Las agrupaciones rítmicas, todo lo que acompaña, digamos, a la música popular en cada uno de sus géneros. Eso me parece que es algo que tendríamos que poder, o sea, para eso está la carrera, en un sentido, ¿no? Digo, para pasar a los alumnos por todos esos conocimientos que son grosos y que son para llevar al cuerpo, ¿no? Y desde el cuerpo salir siendo músicas y músicos, ¿no? Me parece que, si vos me preguntás de qué manera yo me preparé, y yo estoy todo el tiempo como haciendo chispas con esas cosas. ¿Por qué? Porque lo enseño, porque lo aprendo, porque lo recuerdo, lo practico, ¿no? Lo pongo en otro contexto, ¿no? Y en ese sentido también tengo como un lugarcito que es medio mixto en mi vida personal, para el que le interese, que es que realmente a mí desde chiquito me gustó agarrar un clarinete, hacerlo sonar como un clarinete, pero también como una manguera rota. O sea, para mí eso fue parte de mi infancia, entonces eso ya nunca más se me fue. Después me enteré que eso existía en la música contemporánea como en las técnicas extendidas, pero la verdad es que, bueno, es un chico que juega, básicamente, y está bien, cada uno lo verá a su manera, pero digo, después están como, no sé, ahora no me sale el nombre de Marcelo González, el clarinetista de San Juan, creo, ojalá no me equivoque, que es un especialista en cuartos de tono, multifónicos y demás de clarinete, y que es un divino, una persona increíblemente generosa y hermosa, colega. Y claro, por ejemplo, nos encontramos los dos y él tenía todas las técnicas extendidas, pero de verdad, ¿no? Como con todo el argumento y la técnica para hacerlas. Me regaló un libro y demás para eso. Y yo tenía lo otro, que es que yo vengo gritando una vidala y de golpe hago un multifónico porque lo siento y porque meto de alguna manera en un contexto que no se puede hacer algo del mundo de lo contemporáneo. Bueno, para mí esas barreras son las barreras medias onzas y para mí es interesante que si vamos a improvisar y a tratar de buscar nuestra propia identidad tocando y componiendo o improvisando, nos animemos a romper los bordes, porque si no, es muy probable que estemos repitiendo a cualquiera de los que ya se han consagrado y es un camino muy seco, ¿no?
Gracias, Marcelo. No. Me encantaría escucharles a los oyentes, si hay alguien que tiene ganas de decir algo, que lo diga ahora, que calle para siempre, ¿no? Que se animen, que se animen. Santiago, a mí me gustaría preguntar algo. Vamos, Santi. Bien. Vale. Hola, ¿se me escucha? Sí, Sí. Bueno, la verdad que confieso que me da un poco de miedo preguntarte, Marcelo. ¿Por Y qué? agradezco a los profesores, a Extensión, por organizar todo esto. También te agradezco a vos, estuvo muy interesante. No sé si me va a salir formular bien la pregunta. Ahí le estuve hablando con Tommy Bedelao, que también está conectado acá mientras te escuchábamos. Y bueno, me surgía cuando escuchaba un retazo que habías compuesto sobre Borges, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia notas que hay o sentís en la composición cuando el elemento principal no es interno, es decir, viene de afuera? Es buena la pregunta, ya entendí, y me parece una linda pregunta porque, bueno, como anunciaron al principio, yo estuve trabajando con directores de cine, con coreógrafas, con directores de teatro, en donde lo principal no soy yo, ni mi música, ni mis ganas de nada, sino que hay que acompañar un relato o hay que ser parte de un todo. Y ese proceso es un proceso muy interesante para mí, porque lo más interesante es tratar de estar con el otro sin dejar de ser uno, ¿no? En este caso, como yo te dije, no sé, vamos a hacer una poesía de Borges, estar con Borges sin que la música se convierta entonces en el arquetipo de lo que Borges produjo, que no sé, las milongas, ¿no? Famosas de él, o como que tratar de, pero digamos puntualmente la pregunta acerca de cómo hacer cuando el estímulo viene de afuera, yo creo que para mí el proceso personal fue, por ejemplo, poder encontrar que yo podía decir el poema de memoria. ¿Por qué? Porque cuando lo busqué de memoria, palabra por palabra, y no en una melodía, sino el texto así nomás, lo comprendí de una manera que no había comprendido nunca antes. Y esto después lo empecé a practicar con los poemas de cualquiera, en cualquier circunstancia. Yo me pongo un poema delante y pongo la sierra eléctrica así, adentro del poema, para poder poner cada una de las palabras en la cabeza y empiezo a entender si son endecasílabos, si son octosílabos, cuáles son las rimas. Empiezo como a meterme adentro de como de la partitura, digamos, de eso que estoy viendo, y a partir de ahí yo siento que puedo empezar a decir algo que dialogue sanamente con eso que viene de afuera, y en donde yo puedo poner mi corazón. En el caso de las películas, por ejemplo, para mí fue una experiencia interesante. No hice tantas tampoco, pero debo haber hecho aquellas 4 películas, que para mí es un montón porque yo no me dedico a eso. Y yo tenía que dialogar con un director que me decía, mira, acá viene la escena de amor, y yo decía, no, por favor, el beso con el tema de violines, ¿viste? No lo quiero, no puede ser, no, ¿viste? Como que me agarraba así como un poco la furia, y hasta que empecé a aflojar también parte del trabajo que en general, ¿no?, para mí es interesante, que es ir rompiendo el narcisismo de uno, y saber que uno no es tan importante como el todo a donde hay que llegar. Y eso es súper interesante, no sé si te calza en algún lado de tu experiencia, pero es como cuando también, por decirte un ejemplo cualquiera, que yo también lo tuve, ¿no? Acompañar a una cantante o a un cantante. Es hermoso poder ceder el espacio, ¿no? Y ser como casi te diría, el marco de oro de la voz de una persona. Para mí es extraordinario, es un arte total, ¿viste? Es un servicio encima. Es como, y todo eso no para ella o para él, sino para el otro que va a escuchar. Que va a escuchar algo en donde hay una letra y una narración que está basada en una cosa que se canta, y yo soy parte del grupo instrumental que acompaña. Así como me gusta pensar así, con cierta generosidad, y no buscar a ver dónde voy a brillar, ¿no? Pero eso lo puedo decir ahora que tengo 60, cuando tenía 30 era un tarambana. ¿Viste? Estaba tratando de pechear enseguida para ver cuándo salía el sol. Es como que naturalmente uno tiene eso, es bueno, tratar de, yo ni siquiera diría demostrarse, sino de demostrar que uno siente, porque hasta desde el lugar más noble, ¿no? Tratar de mostrar que uno siente en ese momento. Pero bueno, por ahí hay sutilezas que después aparecen con el tiempo, que uno puede mostrar
muchísimo sentimiento y muchísima presencia estando en la segunda fila, ¿viste? Y no la primera. Está buenísimo. Hay que ser segunda fila, ¿no? Eso. Gracias. ¿Quién más se anima? ¿Eh? ¿Alguien más que se anime? Digo, acá veo muchas camaritas, seguramente hay Bueno, consultas. ¿Alguien habló? Si no, yo también ahí está, bien. Leo Mendieta. Hola, hola a todos me escuchan. hola, ¿qué haces, Leo? ¿Todo bien? Mi pregunta va medio como, no sé cómo formularla, y en una parte hablaste algo de algo místico, que no te quisiste meter mucho en esa parte, pero yo soy muy de pensar en esa, que toda la música lleva a algo místico, lo podamos reconocer o no. Y a mí en particular, ponele, me ha pasado, no sé si a vos te ha pasado, el tema de tener un momento místico desde algo en la naturaleza, auditivamente, tanto como sensitivamente, que a veces al no tener algunas herramientas es difícil después mantener esa idea mística, por así decirlo. No sé si me expreso más o menos o se entiende, pero si hay alguna técnica o alguna herramienta que utilices para tomar de ese momento, como para recordarlo y formar que realmente, como tratar de transmitirlo, no sé cómo expresarlo. Es muy No, difícil. en general, cuando aparece lo místico, como cuando aparece lo sagrado, es casi, es un despelote porque uno ya solamente mencionarlo lo hace bolsa, ¿viste? A lo místico y a lo sagrado lo hace bolsa porque sale de ese lugar calentito que es el mundo de la mística y lo sagrado que uno tiene adentro o que uno tiene afuera con la naturaleza o lo que sea. León era tu nombre, ¿no? Mirá, León, yo te confieso que yo, por ejemplo, cuando yo toco, muchas veces yo veo luces cuando toco, ¿no? O sea, yo cierro los ojos y toco. En general, es poco lo que abro los ojos, en este proyecto o en cualquier otro. Y yo veo unas chispas, ¿viste? Y no estoy loco ni tomo LSD antes de tocar, pero digamos que esa chispa que yo veo y que eso no, empezó a aparecer en los últimos 10 años de mi vida, pero eso no tiene nada que ver con el aplauso del público, no tiene nada que ver, como decía Capusotto, con tocar para las minitas, no tiene nada que ver con el narcisismo. Tiene que ver con algo que para mí es sagrado, que es ser parte del todo. Y a mí en ese sentido, o sea, no me extendí antes porque es un tema complejo, y también es complejo para hablar desde acá, pero en ese sentido realmente se me cayeron todos los anillos, o sea, yo no tengo ningún empacho de nada, no me molesta fallar adelante del público, no, o sea, no está ahí el valor de las cosas, sino que está en esto que yo le decía a Coqui al principio, que charlamos, que es, a ver, ¿cómo hago para estar presente? ¿No? Pero ¿cómo hago de verdad para estar presente? No poner el pecho. No, ¿cómo hago para estar presente? Para estar sereno, para estar abierto, flojo, aceptar mi error si aparece, aceptar el error de mi compañero o compañero, como algo que tiene que ver, si queréis, ya que me invitás por este lado a la reflexión, para mí lo místico y el amor van juntos. O sea, yo no tengo diferencia en una y otra, y siento que es la fuerza más poderosa. Así como existe la oscuridad, existe la luz en esto. Y en ese sentido, realmente yo me reconozco como parte de un todo. ¿Viste? Y entonces se me fue el estrés, nunca más tuve gripe ni dolor de cabeza, no sé. Es como que cuando apareció esa puertita me aparecieron algunas claridades en cuanto a cuál es mi trabajo en la música, o cuál es mi función, por así decirlo, ¿no? Y mi función es estar ahí, ofrecer el corazón, estar de verdad, arriesgarse a buscar en donde uno no había buscado. Yo no sé si se nota en lo que mostré, pero bueno, yo mostré cosas que estaban más acabadas y cosas que fueron un piletazo total, ¿no? Que me tira a ver quién hay ahí o quién vino hoy. Y para mí es una sensación increíble, ¿no?
Es realmente, para mí es amorosa conmigo. Pero si yo a los 60 años no me animo a hacer eso, estoy frito, ¿viste? ¿No? Digo, no me quedan tantos cartuchos y los quiero usar así, haciendo lo que me gusta, lo que siento, ¿no? Eso. Gracias por la pregunta. Gracias. Milena Lippi también dice que tenía una pregunta. Perdón, Lupe antes. ¿Lupe? Sí, yo, hola. Bueno, se me ocurría primero preguntarte de tu conexión como con las raíces, porque veo que, como que, no sé, los estilos de música que haces, de alguna manera pueden estar vinculados capaz a, no sé, a eso, a tus raíces, a tus orígenes. Preguntarte un poco cómo es esa búsqueda y, por otro lado, también, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, cuando dijiste lo de los instrumentos melódicos en la segunda fila, bueno, yo lo interpreté así, ¿no? Como el rol del instrumento melódico en la segunda fila, como que también observo que vos sos uno de los pocos artistas que toca un instrumento de viento, que tiene un rol supuestamente melódico y que hace música popular, pero que también como que trabaja solo o tiene un rol más protagonista, como que por ahí en lo cotidiano uno puede ver más como que la flauta o el saxo son como instrumentos como que no están en el centro, digamos. Sí. Muy valorable también. Sí. Entonces la pregunta es sobre las raíces y la segunda es sobre esto de lo de la segunda fila, cómo es en mi vida, que en realidad parecía que en la primera. Eso. Claro, algo así, sí. Ya entendí, Lupe. Mira, las dos voy a tratar de ser transparente. Lo de las raíces lo busco de la manera más amplia que puedas imaginar. Yo me siento ruso, palestino, judío, argentino, no sé, me siento absolutamente afín al libre pensamiento, y entonces mi raíz es como que se va expandiendo de una manera tan increíble. Lo mismo pasa en relación a, no sé, a la inclusión del diferente con el tema de la revolución de la mujer, los derechos, la sexualidad, el otro. Todo esto a mí me resulta es como si fuera mi creencia. Entonces mi raíz, cuando yo tenía 30 años, era buscar si yo tenía resonancia con los judíos, porque mi familia es rusa judía. Pero resultó que no era eso lo que yo... O sea, a mí, cuando yo estuve en Jerusalén, que se me rompió el corazón de amor, era porque estaban los musulmanes junto con los judíos y con los cristianos. No fue porque estaban en la tierra prometida para los judíos. Me pasó otra cosa. Entonces, para mí es interesante, porque ahí encontré mi raíz, que mi raíz es absolutamente polifacética, es como, ¿no? en relación a las raíces. Pero si me preguntás, yo siento que yo toco con todos mis ancestros a la vez. Hablando de lo que preguntaba antes el compañero tuyo, creo que León se llamaba, la verdad es que yo siento que toco con los ancestros, pero mis ancestros llegaron de Rusia a Entre Ríos, y eran los gauchos judíos que se embarraban con las vacas y que tocaban chamarritas. Entonces, para mí, estás muy cerca el folclore ahí, y la vida del interior, ni te cuento. La calle de barro, el carnaval, nada. Y la verdad es que la segunda pregunta respecto de la primera fila, segunda, yo creo que soy de los vientistas que por ahí se ven a veces en la primera fila, porque tuve un poco de agallas para sacar proyectos propios, digamos, pero no por las características del instrumento, sino por algo que me pasa a mí, de tratar de subirme a los proyectos que sueño y llevarlos adelante. Y para esto no hay nada que hacer, ¿viste? Uno puede ser baterista, puede ser bajista, o puede ser trompetista, trombonista, flautista, clarinetista. Tuve la suerte por ahí de conocer a gente que me ha vehiculizado, digamos, cierta visibilidad, como puede ser Juan Falú, con el cual hice folclore hace muchos años, y durante muchos años todavía de vez en cuando nos encontramos con Juan, ¿no? O con Quique Sinesi, o bueno, con distinta gente, con Puente Celeste, que fue mi quinteto durante 15, 13 años, como experiencias que me han hecho notar en el mundo, digamos, de la música, y no en el masivo, por supuesto, sino entre los músicos.
Y después me hice los proyectos, me los puse muy al hombro, entonces por eso por ahí se ve mi forma, o por ahí porque soy parlanchín y suelo decir lo que pienso también, que a veces excede lo musical, ¿no? Que tiene que ver con lo filosófico, con la vida, con otras cosas, ¿no? Gracias, Lupe. Había alguien más que había aparecido un cartelito, no sé. Milena. Milena y luego Jorge Anunciata. No sé si está por ahí. Hola Marcelo. Hola Milena. Escucha. Me quedé pensando como en esta cuestión primaria, digamos, de leerse a uno mismo las ideas y de poder sistematizarlas, como en qué herramientas tenés para sistematizar y de algún modo limpiar en las improvisaciones, en el tránsito, esos gestos musicales, esas ideas que quizás aparecen y que, digo, o sea, cómo seguir ese impulso que quizás uno en una improvisación tiene con algún gesto melódico en particular, cómo encaminarse, digamos, a apostar, digamos, en una idea dentro de la misma improvisación. No sé si se entiende más o menos la pregunta. Perfectamente, mira, a mí yo trabajo con una forma, o dentro de mi trabajo, digamos, tengo una forma que a mí me gusta mucho, porque me dio resultado con los alumnos, digamos, que tiene que ver con la técnica del resaltador, digo yo. ¿Viste cuando vos lees un libro, que vos tenés un resaltador y que cuando aparece una frase linda, vos le ponés, arriba le ponés el resaltador y queda amarillo fluorescente, esa frase sale para afuera, ¿no? Y de alguna manera, cuando uno avanza con el texto, seguís resaltás cualquier cosa, resaltás algunas. ¿Estás ahí? Sí, sí. Pues se me fue la imagen, pero no importa. Igual lo que quiero decir es que con la técnica del resaltador es como si uno pudiera tener, aparte de la Milena que se va a tirar a improvisar con todo el impulso, como otra Milena que mira de afuera, yo digo que es la técnica también del esquizofrénico, porque son como dos distintos que tenemos todos. Uno que está con todo el corazón ardiente ahí tirado arriba del escenario sacando todo lo que puede en el momento. Y el otro, o la otra, que es muchísimo más cerebral y que está observando de afuera y está con el resaltador en la mano diciendo, esta me gustó. Y cuando digo esta me gustó, es un lugar que va atesorándose a lo largo de la improvisación porque es de alguna manera como una especie de buscador de motivos. Buscador de motivos que puede hacer repetir el motivo, desarrollar el motivo u oponerse al motivo. Oponerse quiere decir hacer lo contrario para buscar contraste. Entonces, esa herramienta, vos me preguntaste herramienta, es buena la palabra, me encanta. Esa herramienta es lo que puede entrenar. Pero yo no te estoy hablando, Mile, de que vos hagas una zapada, suponete, sobre, no sé, Puente Pessoa, y después la observes y digas, entonces este y este giro son los que me gustaron de lo que hice. Porque ese es otro trabajo. Yo lo que te estoy llamando es al trabajo, digamos, ninja, bravo, de estar en la lucha ahí en el momento, con el resaltador en la mano, las dos milenas, una está tirada arriba del enemigo tratando de ganarle, y la otra está diciendo, esta frase me la llevo y la sigo haciendo, la busco, hago una progresión, la cambio de altura, la cambio de lugar agógico en el compás, la aumento, la disminuyo, la invierto y la hago de nuevo. Esas son las herramientas que yo necesito. ¿Qué hacer con un ladrillo? Un ladrillo no es ni bueno ni malo. Podés hacer una parrilla para hacer un chivito el fin de semana o podés hacer una catedral. El ladrillo es un ladrillo y los motivos en la música funcionan un poco así. Entonces, si uno está atento a ver que en realidad lo más interesante no es descubrir una pepita de oro, sino hacer luego algo con eso. Entonces, uno se desestresa un poco y empieza a aprovechar lo que dijo. Es como poner en valor, Mile, a ver si ojalá que se quede claro el concepto para vos y para los demás, pero es como poner en valor lo que ya dije, no estar buscando desesperado en lo que no dije. Lo que ya dije en ese día, ese momento, porque ahí hay una frescura que no le tengo que pegar encima, lo tengo que tomar a mi favor.
es mi amigo ese impulso. No es no solamente en la zona de confort que uno ya hizo millones de veces esa frase para arrancar. No es solo eso. Eso pienso. Completamente. Gracias. A vos. Jorge, si estás por ahí. No, no se te escucha, Jorge. No se te está escuchando. A ver ahí. Stefano también apareció ahí en el chat. Estefano también, sí. A ver ¿Ahora si... sí? Ahora sí. Bueno, andaba mal. Perfecto. Sí, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, Marcelo, bueno, muchas gracias. Yo estoy en la Secretaría de Investigación y Extensión del Instituto y realmente, no solo por lo que escuchamos al principio, sino por esta charla que me parece exquisita, realmente interesantísimo, y no vengo de la música, pero interpreto muy claramente las preguntas, están espectacular. Yo por eso ponía que la pregunta era tanto para Marcelo como para Eduardo. En el instituto estamos armando una propuesta de unos programas que se llaman PIE, que son programas que unen extensión, docencia o enseñanza y también algo de investigación. Esa es un poco la idea. Lo que yo escucho acá, obviamente, es como una super clase, como si fuera un alumno con el docente, pero nosotros lo hemos marcado como un proyecto de extensión también. Sin embargo, en todo lo que ustedes mencionan y lo que discuten y las respuestas, yo veo tantas preguntas interesantes para hacer algún proceso de investigación, porque hay muchas de las cosas que dicen son como respuestas a preguntas que son complejas de encontrárselas. Por eso me parecería muy importante, por eso quise hablar un momento, sobre todo le digo a Eduardo por la coordinación de la carrera que él tiene, si de acá no podrían salir, porque lo estamos grabando a esto, si no podrían salir alguna serie de preguntas para poder hacer alguna investigación con docentes y también con los estudiantes, porque son estas formas diferentes de ver. Usted vio que las investigaciones normalmente las hacen más los docentes y participan a veces los alumnos, pero acá en esta discusión salen temas de investigación tranquilamente que se podrían, no solo salir la pregunta de la reunión, también han aparecido respuestas y hasta algunas cosas que pueden ser hasta controvertidas y miradas desde varios puntos de vista. Por eso le agradezco enormemente el poder participar en esta instancia y les dejo eso como una inquietud. Nada más, gracias. Bueno, gracias, Jorge. En realidad, para mí, que soy profe en el Bellas Artes hace como 9 años, ahí en La Plata, tengo la cátedra de lenguaje 4, digamos, lenguaje musical. Yo estoy muy preocupado por el lenguaje en el mejor sentido. Preocupado, quiere decir, me ocupo del lenguaje porque para mí es digamos, yo necesito ir a ver a Roland Barthes y necesito ir a ver a Italo Calvino y necesito ir a ver a Pina Bausch y necesito ir a ver a Tarkovsky para poder hablar de arte musical y de lenguaje musical. No y a Tapiés, que son mis consultores, Chillida, del Vasco. Son mis consultores, que decir, son mis colegas en el mundo, sin saberlo ellos, por supuesto. Son mis colegas en el mundo que me han mostrado una cantidad de preguntas respecto del lenguaje que se representan en sus propias artes y que muchas veces iluminan el mío, que está siempre en formación y siempre en renovación. Entonces, para mí es un tema fascinante y a mí me encantaría, ojalá que puedan levantar el guante de lo que es la investigación, porque hay muchísimas preguntas súper interesantes que aparecen, no por mí, por supuesto, sino porque la música lo tiene, porque estamos hablando de lo que es la creación, la creatividad, las ideas, el pensamiento lateral, el pensamiento que hacia causa y efecto, el pensamiento crítico y luego reflexivo y luego accionado hacia adelante. Hay muchísimas cosas y aparte de la juventud que estamos teniendo hoy en la charla, es sumamente sensible y muy específica la pregunta. Me estás preguntando qué caña uso, ¿no? Que también estaría bien, por supuesto, no quiero desmerecer nada,
Pero digo, no son esas preguntas, son otras preguntas más del hacer y del ser. Entonces está muy bien, está muy bien. Bueno, gracias, Jorge. Sigamos. Hola, ¿se escucha? Sí, Stefano. Hola, Marcelo, muchas gracias por todo, primero que nada. Recién hablabas un poco de las herramientas por ahí que se pueden tener. Yo asumo que te llevas muy bien con la lupera. La pregunta va por el lado de cómo conciliar lo tecnológico, si se quiere, con lo más duramente musical, como tocar un instrumento. Y recién decías, por ejemplo, puedo pensar meter este sonido de clarinete en tal parte. ¿Cómo conciliar también poder empezar una idea desde la lupera puede hacer esto? Entonces puedo proponer una idea desde lo que me propone lo tecnológico, digamos. No sé si me explico. Sí, lo entiendo, Estefano. Mira, para mí, digamos, aunque suene un poco abstracto, espero que no suene al cohete, pero sí es un poco abstracto. Yo siento que la lupera, la partitura, los software como Live son todas herramientas para decir lo que uno es. De distintas maneras y nos ponen en jaque porque, bueno, pues cuando uno se va quedando fuera de los lenguajes nuevos, en el caso del software, es mi caso, porque yo, desde que tengo la lupera, desactivé mi curiosidad con la computadora y lo único que tengo es el Logic en donde me grabo y me proceso algunas cosas, en un multipista, digamos, y tengo acceso a eso y a Sibelius para escribir para mis alumnos y alumnas. Entonces, la verdad es que la respuesta la tengo desde el otro palo, que es entender que bueno, mis hijos tienen entre 20 y 30 y pico de años, son todos músicos, los más grandes, y todos andan con el live puesto, ¿no? Y me enseñan y me muestran, mirá papi, acá, esto, mirá todo lo que se puede hacer. Y la verdad es que todo lo que se puede hacer yo lo hacía cuando lo atábamos con alambre, con unos racks pedorros en los años 80. O sea, yo entré a la computadora, las primeras computadoras que eran los Commodore, con las letras verdes, así como Matrix, andando no había ni dibujo ni nada en esa época. Y yo la verdad es que hace muchos años que vengo trabajando con las computadoras y viendo cosas, y no hay nada nuevo bajo el sol, excepto el hecho de que hoy por ahí todo eso se pueda manejar hasta con una tableta, ¿no? Y se hace muy rápidamente, y los procesos son mucho más veloces, pero no hay algo, excepto en algunos programas más complicados, como el Max, por ejemplo, ¿no? Que de golpe levantan un dispositivo que es casi de libre pensamiento. Te creo acá un dispositivo que cuando pasa la onda lo manda no sé dónde, y acá otro ya es como un virtual muy grande, tipo ciencia ficción. Pero la pregunta acerca de cómo hacemos nosotros cómo nos llevamos entre lo acústico y lo electrónico, o entre la vida del instrumentista que busca en cómo pone la mano en la trastiera del cello, o qué tipo de arco utiliza para hacer esta música, o si toca con cuerda de tripa o no, y lo que es un procesador de filtros para poder encontrar no sé, cierta síntesis del sonido, y me parece que son todos instrumentos del alma. Al final, por eso digo que es un poco, puede sonar un poco vago, pero no lo es, porque yo cuando siento que tengo un colega contemporáneo, de música contemporánea, que maneja los filtros y los efectos y la espacialidad de una manera sensible, yo me siento delante de Miguel Ángel. O sea, me siento delante de alguien que también está con tanta sensibilidad como yo, que vengo soplando un instrumento arcaico como el duduk, que al final lo estaba mirando recién, me olvidé de usarlo, que es un instrumento que amo, antiguo. Pero bueno, lo que quiero decir es que son todos instrumentos del alma, en el sentido de que son todas extensiones de nuestras manos, ¿no? La técnica, esa cosa que habla por nosotros, pero que está como casi filtro de lo que tenemos en el alma, ¿no? No sé si te alcancé a contestar porque es una pregunta compleja también, pero bueno. Sí, perdón que me alejé un poco de la calidez, era un poco más técnica, pero buenísimo. Era exactamente eso. Buenísimo. Sigamos. Gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Ya, ahí va, Mateo Franco, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola Mateo, ¿cómo estás? Hola a todos. Yo me quedé con
con eso que hablabas de que después de toda tu carrera musical y, bueno, después no, pero ¿cómo llegaste después de tantos años a poder conectarte y relajarte y estar como en esa conexión espiritual con la música, con el público, todo eso a lo que te referías? Y me preguntaba si llegaste a ese lugar por un camino estrictamente musical o exploraste otras cosas, porque, bueno, a mí me interesa y últimamente estuve como haciendo meditaciones y cosas por el estilo, y a veces las relaciono con eso y por momentos como que logro conectarme con eso y me parece que soy feliz en ese momento. Entonces quería consultarte ¿cómo llegaste a eso? ¿De qué manera? Sí, está bien, está buena la pregunta otra vez, son preguntas profundas, pero bueno, vamos a darle lugar a todo lo que viene, porque me parece que para eso estamos también. Yo creo que llegué a esto cuando decidí no querer ser lo que no soy. Y esa decisión de no querer ser lo que no soy fue una decisión a la cual arribé totalmente lastimado y chamuscado por la vida. Quiero decir, para poner rápidamente una anécdota de mi vida. Yo viajo hace muchos años por el mundo tocando, y el clarinete que toco, obviamente toco la mitad de lo que toca la flauta dulce en el clarinete, porque apareció más tarde en mi vida, porque amé la flauta dulce de una manera distinta, por lo que sea. Y me encontré con un tipo que tocaba el clarinete como un demonio en Suiza, y le dije, quiero que me des una clase, y yo me fui a tomar una clase en su casa. Y cuando yo le mostré lo que me dijo, tocar, y cuando yo toqué, me dijo, bueno, tocá el clarinete, tenés que aprender a tocar el clarinete. Yo ya tocaba, ya había grabado discos, ¿no? Fue tan despectivo, tan brutal lo de él, y realmente tan real en el sentido de que yo el clarinete lo estaba tocando como podía, lo estaba tocando como una escoba, al lado de lo que es un clarinetista que por ahí se puso el clarinete como yo la flauta dulce a los 7 años. Pero para mí esos encuentros, digamos, crueles que te da la vida cuando te vas a la guerra, digo yo, porque salir a tocar por el mundo es una experiencia conmovedora en todo sentido. Una de ellas es que uno se mide por todos lados y venís todo lastimado y todo halagado también, porque yo recibí las dos cosas, ¿no? Por algo no quedé sepultado bajo la arena del Sahara, digamos. Pero la sensación de que yo no iba a ser como él, porque yo no tenía nada que ver con él, sino que yo tenía otro tesoro que tenía que seguir encontrándolo, que tenía que ver con ser yo, y que no iba a ser él. Como yo te dijera, no sé, durante los primeros 20 años de mi carrera, yo pensé que yo tal vez iba a ser Gismonti, ¿entendés? Porque lo admiraba. Y después un día me di cuenta que no iba a ser Gismonti, pero que eso no era malo, que no iba a perder mis ojos en el camino, ¿no? O mis manos. Que lo que iba a pasar es que yo me iba a encontrar con quién iba a ser yo. Y el que terminé siendo no está tan mal. O sea, al fin y al cabo, cuando me encontré conmigo y me aflojé en ese sentido, por eso digo que es un camino en realidad de vida el que te cuento, porque yo me subí al escenario a los 13 años porque no había para comprar los pantalones en mi casa. Y porque cuando yo pedí un pantalón, mi viejo me decía, anda a trabajar, me decía. Y cuando decía que era una flauta, se cagaban de risa. Entonces, en ese contexto salió un chico que trabajó de los 13 años por la noche durante toda la vida hasta ahora, que sigo trabajando igual. Y que viajó por el mundo y todo eso, que ya por ahí alguno conoce, pero la verdad es que la experiencia vital me hizo llegar a ese lugar del cierto desprendimiento que te digo. Pero hoy día, que estoy casi en los 60, como dije antes, me encuentro con algunas iluminaciones que sí tienen que ver con esas prácticas de las que estás hablando. ¿Por qué? Dejé de fumar, porque me estoy dedicando a observar la naturaleza, porque tengo algunas plantas en mi balcón que le sigo el tren, así, hojita por hojita, te diría, como casi un pastor zen. No toco mucho, pero estoy mucho con mis alumnos en general, que tengo una flota de gente que me
me llama para tomar las clases, que adoro, y de ahí yo hago algo que me parece que es interesante, acompaño en procesos creativos, en fin, me explayo en lo que estamos hoy charlando y compartiendo. No soy un tipo que baja data, sino que comparte lo que vivió, entonces no me convierto en un soberbio, en un rancio soberbio que dice lo que sabe, porque la verdad que me han pasado por la picadora de carne 300 veces y yo no le puedo creer nada. Esto es interesante, ¿entendés? Soy como un luchador, un perdedor profesional, pero que como sigo respirando y sigo amando y sigo recibiendo mucho amor, me voy fortaleciendo en un lugar que yo no pensé que iba a ser. ¿Entendés? Se puso un poco íntima la charla, pero es así, es la verdad. Vos me preguntaste algo importante, por eso estoy tratando de respetar la pregunta. Y todo lo que tenga que ver con la meditación es acallar el ombliguismo del cual la neurosis tiene sus medallas, ¿viste? Entonces está buenísimo que uno pueda soltar todo eso y dedicarse a lo que se tiene que dedicar. En el caso mío hoy día son las plantas y los alumnos, ¿viste? Pero es así, la salud, que es el caminar, el amor, pero es así, es como ahí, observando eso, ¿no? Y el escenario bajó un poco la intensidad, entonces con eso bajaron un montón de cosas, ¿no? Entonces espero haberte contestado de alguna manera. Gracias, Marcelo. Qué bueno escucharte. Bueno, gracias. Bien. ¿Quién sigue? ¿Franco? ¿No? Sí, acá Bien. estoy. Quería preguntarte un poco más, yendo a la parte compositiva, digamos, ¿cómo encarás una composición desde, por ejemplo, para una letra que ya está hecha, como la de Borges que hiciste recién, o cualquier otro, ya sea un poema o lo que sea? ¿Cómo encarás una composición para eso? ¿O qué herramientas usás? ¿O cuáles son los procedimientos? Hay muchísimas cosas que podríamos hablar al respecto, pero una de ellas, para mí interesante, es hacer el camino inverso también. Por ejemplo, tener una melodía y cantar esa melodía con una letra que inventa en el momento. O sea, el proceso exactamente contrario al que decís, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque uno se encuentra con la palabra de una manera lúdica, desacartonada, aunque tengas que leer el diario con esa melodía que tenés, ¿entendés? Como esa sensación de que la palabra es mucho más plástica de lo que uno piensa. Y me parece que después recién aplicaría a esto de poder leer ese poema con una melodía que invento, ¿no? Pero yo pienso que hasta que uno encuentra el tono de esa melodía, el tono que no es mi menor o sol mayor, ¿no? Sino como el color que tendría que tener ese poema y esa melodía juntos, ¿no? Algo que, no sé, en Cuchi y Castilla es extraordinario y se ve permanentemente. Me parece que pasa tiempo y que hay que tener muy poca ansiedad y mucha paciencia para probar muy distintas cosas, ¿no? Yo hago a veces el ejercicio casi cabezón de leer un poema y cantarlo en un groove ligero y liviano. Después hacer lo contrario, leerlo y cantarlo en una cosa pesante y espaciada. Como yo te dijera, pasarlo por todas las armas que tengo. A mí esa experiencia que es como, parece chiclosa, ¿no? Como un chicle, pero no lo es como ver la elasticidad que tienen las ideas, que no es lo mismo. No es un laburo flan, ¿viste? Es un laburo complejo porque uno normalmente se pega a una forma de decirlo y después te das cuenta que ibas por otro lado y eso está bueno. Tampoco yo soy un gran compositor y cancionista, ¿viste? Tengo, no sé, un puñado de 20 canciones y esa es mi experiencia. Pero la verdad es que acompañando a los demás, esto que te decía, en sus experiencias de cantautores, yo me encuentro con poder ayudar a veces en esto de no me caso con la primera melodía o con la primera forma que tengo sino que sigo buscando, lo dije de esta manera, lo digo de otra manera. No sé, el tiempo que me lleva a mí decir las cosas, ¿no? Cuánto me quiero quedar en cada cosa, ¿no? Digo, para decirte ejemplo, yo te tomé el poema de los enigmas y dije, yo que soy el que ahora está cantando, lo dije así, pero también podría haber sido yo, que soy ahora el que está cantando.
¿no? Y lo puse en otro lugar, lo observé como algo que necesitaba aire, espacio y que resuene en voz el silencio. Porque estoy hablando de un hombre que mañana va a ser el muerto, eso es el letra. Entonces está bueno que yo pueda, o sea, hoy día las compondría de otra manera, incluso. De hecho, tengo una versión que hice con Impósito, que es mi dúo actual, en guitarra y voz y clarinete, en donde lo pusimos en otro lado del tema. Ya no está más en 5, como está acá, triqui-taca, eso ya no está más. Lo puse en un compás simple y está muchísimo más aireado. Y ahí encontré que el tema empezó a encontrar su cuerpo real. Pasaron 2 o 3 años, ¿no? Como una vez me pasó que me encontré con un poeta y que me decía que estaba contento porque había encontrado la palabra que cerraba un poema que había empezado hacía 10 años. Me pareció impresionante. Bueno, no sé si te estoy contestando porque vos también me hacías una pregunta. Antes me preguntaste algo, ¿no es cierto? También. Hablamos por segunda vez. Sí, sí, pero sí, más o menos es lo que estaba buscando, así que gracias. Ok, listo. Pero también hacer el ejercicio, Franco, de imaginarte eso cantado de 20 maneras, sin casarte con ninguna. A ver qué hay. Y por ahí uno piensa de que la música es más elástica que la palabra, pero muchas veces es al revés. Claro, por eso digo que y en ese diálogo, hasta que encontramos el maridaje bueno, digamos, esa forma en donde vos sentís que la palabra realmente cae justo con lo que estás haciendo, puede pasar un tiempo, y está bueno no abrocharse, ¿no? Bueno, gracias, Franco. Gracias a vos. Acá Javier dice que escribió por el chat, no tiene micro ni cámara, pero deja la pregunta, que dice, ¿cómo trabajaste o aconsejás trabajar la parte rítmica desde los instrumentos melódicos, teniendo en cuenta sobre todo en relación a la música popular? Bueno, a mí me parece que, digamos, el instrumento melódico tiene la contra, porque yo la verdad es que el ritmo lo desarrollé arriba del piano, básicamente, ¿no? Para practicar, digo yo, ¿no? Después, por supuesto, también para ejercer mi libertad rítmica con cualquier base que yo grabe de una samba o de una milonga o de lo que sea, o de un candombe, yo puedo empezar a hacer un desarrollo rítmico que tiene que ver con el mundo, para mí, con el mundo de los percusionistas, como, no sé, yo lo encontré a través del Tiki Cantero, que fue como uno de los colegas que me abrió un poco el espectro, digamos, del ritmo, como para entender que en el ritmo hay muchísimo para aprender y hay muchísimo para inspirarse creativamente, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta de cómo hace un melodista, y bueno, un melodista tiene que aplicar por lo menos arriba de una base grabada, porque me parece que es el lugar en donde va a estar chequeando esos tirones que tiene el ritmo cuando de golpe, no sé, por decir un ejemplo, un 6x8 de una samba, o un 6x8, 3x4 de una samba, lo que usamos con un 5x8, y se empieza a desplazar todo durante un rato, o un 7x8, o lo que sea. Me parece que en esas experiencias, para poder empezar a sacar algunas conclusiones, vale la pena tener preparada un lindo bombo tradicional, unos acordes de un piano o de la guitarra, y ahí vamos, sobre la forma, ¿no? Ese trabajo yo hago en la Universidad de La Plata, básicamente, que lo hago a través de una samba, que es el silbador, le doy arriba de esa samba, los chicos aprenden, las chicas aprenden a hacerlo, y a empezar a poner mano en el ritmo, agrupando, por decir un ejemplo sencillo, más o menos sencillo, tenía que mostrarlo concretamente, con 5 corcheas agrupadas sobre las 6 corcheas del 6x8, ¿no? Eso es un trabajo clásico que hago, que está buenísimo, para poder empezar a abrir la cabeza y entender que los ritmos se pueden agrupar como a uno se le cante el gorro, ¿no? Bueno, espero que haya ayudado con eso. Guillermo, estoy en la misma que Javi. Me gustaría preguntarte qué métodos, ahí se me borró, ¿qué dice? ¿Qué métodos qué? ¿Qué métodos considerás que pueden ser productivos para llevar toda esta soltura y presencia de la que hablas a un ámbito colectivo, como un ensamble, por ejemplo? Ok. Digamos, cuando estemos sin el COVID, nos encontramos en un asado y laburamos
con el cuerpo en un lugar amplio, bailando y moviéndonos. Digo, hay una cantidad de ejercicios y de cosas que se pueden hacer grupalmente que son maravillosas para poder sentir algún tipo de proceso y de evolución en esto de estar presente y disponer de lo que uno siente y luego piensa, o como quieran, si es al revés, pienso y luego siento. El sistema de señas que trabaja Santiago Vázquez con la bomba de tiempo y luego con la grande y demás, que lo aprendimos juntos de Butch Morris, que vino en el 94, creo. No me acuerdo. Sí, creo que en el 94. Es un sistema en el cual yo también, bueno, me metí, trabajé durante muchísimos años, sigo trabajando de vez en cuando a hacer señas, y es un sistema interesantísimo cuando se trabaja en ensambles, lo de las señas, porque empezamos a hacer una cantidad de cosas que tienen sí o sí que ver con ser presente. Como por ejemplo venir con una idea, ¿no? Que es esto que yo hago así, lo que es esto que es ir en contra de esa idea, lo que es esto que es ir con esa idea, lo que es esto que es copiar esa idea. Una cantidad de señas que hay, son acciones concretas que todas dependen de que uno esté ahí y entienda que lo que tiene que ofrecer tiene que servir a la música, no al lucimiento personal. Y entonces ahí hay un clic. Yo lo he visto ese clic, he trabajado mucho tiempo, mucha gente. Un clic quiere decir ser, en el mejor sentido, un buen integrante de la banda, ¿no? Ofrecer lo mejor que necesita la música en ese momento. Aunque te diga la dirección, el director, no importa. Pero vos tenés la llave para decir lo que se necesita. Y eso es un ejercicio fantástico. O sea, lo que estoy diciendo es, dirección con señas, bien armadito, es divino para trabajar esto. Próximo. Parezco el doctor Amor acá, ¿no? Está buenísimo. Yo quería hacer una pregunta, sí. si se puede. Sí, por favor, ¿cómo estás? Quería preguntarte, ¿qué pensás sobre la difusión y la comercialización del arte? ¿Y qué relación tomaste vos como artista con eso? Y bueno, ¿qué relación hay entre el arte y la creación y cómo se mueve o se puede llegar a mover eso en la sociedad? Perdóname, ¿vos me podés decir la primera parte de la pregunta, la difusión y la creación del arte, cómo se comercializa, dijiste vos? ¿Qué pensás sobre la difusión y la comercialización del arte? Yo hace poco puse un post, hice un post en el Facebook al respecto de esto, que no era mío, sino de un muchacho que se llama Lang, en donde decía que el capitalismo, dentro del artista, hizo que todos y todas y todos estemos desesperados por vender nuestra obra, ¿no? Y que hay una diferencia muy grande entre vender una obra y hacer arte cotidianamente, por ejemplo, un equipo de trabajo multidisciplinario en donde se reúnen a investigar y hacer entrenamientos, cuestionamientos, preguntas, desarrollo de técnicas, estrategias de expresión. Digamos, a mí personalmente yo adhiero totalmente a ese discurso porque para mí esto de que seamos nosotros un producto de venta es una cagada. Me parece que no le hace bien al arte, me parece que estamos desesperados por aparecer con no sé cuántos likes en Facebook o en Instagram, y eso no tiene nada que ver con el valor artístico, ni con la búsqueda de la expresión, ni con la identidad nacional, por supuesto. Y me parece que sí es una herramienta de capitalismo brutal que nos está poniendo cada vez más contra las sogas de que tengamos que ser productores de un packaging, digamos, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con ser artistas, o con ser artistas audiopercibidos, como dice Lang en su texto, que es toda aquella gente que rueda alrededor nuestro, de los artistas, y que está sentado ahí en la platea, que tiene la misma sensibilidad que vos, que sos un músico, que estás arriba del escenario, solo que esa otra persona está escuchando y vos estás emitiendo. Pero la verdad es que
En ese sentido, esas paridades, esas rupturas de paradigmas a mí me entusiasman. Son parte de mi causa, digamos. Yo estoy pensando en eso, no es que tengo la respuesta. Pero sí estoy pensando que, bueno, por eso de alguna manera también me pasa que no estoy muy entusiasmado en este momento en tocar de nuevo. O sea, me paró el carro el coronavirus y me puso en jaque de ver cuál es mi función como artista. No sé si mi función como artista es seguir tratando de ver cómo voy al boliche a la noche y traerme 3.000 pesos para pagar el gas. Parece que sigue siendo un error, no sé. Me sublevo a eso, no me gusta eso. No nos pone bien entre nosotros, no nos pone bien con el público, no nos hace generosos, nos hace gastar más plata en ver cómo me corto el pelo que tener afinada la guitarra. No sé, tengo muchos problemas con eso. No sé si te puede contestar bien, pero es lo que pienso. Sí, gracias. Bueno, vos. Bien, me parece que ya vamos llegando al cierre. No sé si queda alguna pregunta más como modo de cierre. Sí, le iba a dar la palabra a Coqui Duto, que haga el cierre también y tenía un pedido para hacer. Gracias. Yo simplemente, si querían compartir, tomé nota de los comentarios, de las cosas que fuiste diciendo, y entonces por ahí compartir, así como unos ítems que resaltan palabras. El desarrollo auditivo personal es fundamental para generar las herramientas necesarias. Luego, constituyen en el material que surge en el momento de la música, de todos los aspectos, ¿no? Del lenguaje, lo rítmico, lo melódico, lo auditivo. En el momento creativo, soy un chico que juega. Uno no es tan importante como el todo, al que hay que llegar. Ser parte del todo es la esencia del hacer música. Usar técnica del resaltador, marcar la idea que surgió como más importante, también la técnica del que mira desde afuera y decide qué hay que hacer con eso que resaltamos. Lo repetimos, lo cambiamos, lo desarrollamos. Las experiencias vitales de mi vida me permitieron crecer, decidir no querer ser lo que no soy. Eso me produjo una gran tranquilidad. El hecho creativo parte de la pregunta, de la toma de decisiones, de la experimentación profunda, y se nutre de todas las artes. Existen procesos personales y colectivos para el fluir en el momento del hacer. El sistema de señas, a mí, es uno de los más interesantes que se está desarrollando. Bueno, solo como algunas pequeñas viñetitas. Gracias, Titi. Gracias. Y pedirte si tenés ganas de cerrar con música. ¿Tenés ganas de regalarnos algo más? ¿Algo más? Un pedacito, a ver, vamos a ver. Sí.
¡Bravo! Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a vos, a ustedes. Gracias en serio. Nos vemos la próxima.